El rol de la mujer, bíblicamente hablando, es mucho más importante y trascendental de lo que te han vendido. Probablemente Jesús fue el primer feminista que existió en la historia, siendo hombre y siendo el Hijo de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la mujer. Hasta hace una semana, realmente, estaba hablando con una conocida que es completamente atea y está muy metida en la parte más científica de la concepción de la vida. La primera me pareció fabuloso que pudiera hablar con una persona de un tema que suele ser tan polémico como la religión, como la política, pues porque aquí en Latinoamérica nosotros pues tenemos un dicho, ¿no? No hables de política, no hables de religión. La otra cosa fue que a todo lo que yo le decía, ella me lo cuestionaba de una forma no directa, sino como que por debajo, como que se iba metiendo hasta que ¡pum! Te hablaba de ese tema en puntual. Libertad, el rol de la mujer y el rol del hombre, más o menos entrarían en el mismo, en el segundo, si quieren, el tercero. Y por último, en las palabras que ella dijo tal cual, más o menos, parafraseando, dijo algo así como la causalidad distópica de la patología del ser. Yo sé, cualquiera quedaría enredado con eso. La causalidad distópica de la patología del ser. Empezando por ahí, ya tenemos una estrategia que pueden usar mucho especialmente en estas áreas de ciencias, que es usar términos, tecnicismos que son muy como rebuscados, muy específicos, muy no tan conocidos, para embolatarte cuando estás hablando con ellos, ¿cierto? Para decirte cosas que no vas a entender si no tienes ese tipo de léxico. Afortunadamente, yo, como siempre he sido muy buena lectora, la mayoría de las cosas que ella me dijo las entendí. Hubo una que fue ya algo muy del psicólogo, porque ella es psicóloga, alguna sociopatía específica que no me acuerdo ni siquiera cómo era que se llamaba, que me tocó decirle, ok, ¿qué es esto? No me lo digas en términos psicólogos, sino háblamelo de una forma más fácil de entender, ¿cierto? Primero les recomiendo que lean mucho para que cuando usen esos términos pues no los vayan a coger mal parados, ¿verdad? Segundo, si definitivamente no es posible, son tecnicismos ya muy específicos de la carrera científica que ellos estén ejerciendo y que tú obviamente no tengas el conocimiento de, entonces pregúntales, ok, ¿qué es esto? Dímelo en términos coloquiales. Y cuando ustedes hablen con la persona, con cualquier persona, siempre usen términos coloquiales. En este vamos a hablar de el rol de la mujer / rol del hombre. ¿Qué dice la Biblia de eso? Estoy segura que han escuchado en todas partes, si ustedes han ido a iglesias cristianas, católicas, bueno, cualquier religión, suele tener como ese mismo patrón de lo que es la mujer, ¿verdad? De lo que debe hacer, de lo que no debe hacer, de que sea sumisa, de que ta. Esa es una de las cosas que yo les decía en el prólogo de este blog. Si no lo saben, aquí lo tienen al final o aquí arriba en el enlace, en alguna parte de la pantalla, el link para que lo vean. Si no, al final probablemente les vaya a dejar las ventanas al final, para que lo revisen. Yo les mencionaba que una de las cosas que a mí me costaba mucho entender todavía desde mi rol de mujer era justamente eso. Como persona y como mujer que soy, entender el rol de la mujer es para mí algo complicado. Y tratar de entender cuál es el borde, cuál es la línea, cuál es la frontera que uno no debe cruzar desde sus creencias respecto del mundo o de la libertad respecto de la libertad del mundo. ¿En qué sentido? Norma básica de los derechos humanos, tu libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro.
Cuando tú transgredes la libertad del otro, ya estás obrando mal. Y es muy difícil porque como seres humanos que somos, todo el tiempo estamos mirando el entorno, estamos comparando o estamos juzgando de que el otro no se portó como debía o que hizo algo que no debía o lo que sea. Para empezar, uno de los discursos antibíblicos, anticreyentes, feministas, pero del extremo feminista, que es como hiper radical, hiper ateo, hiper etcétera, es que el machismo surgió desde la religión. Y vaya que ese es un borde muy delgadito, porque si bien es cierto que las religiones en el mundo, no solo la cristiana protestante, sino todas, la católica, la judía, la musulmana, bueno, todas, tienen ese mismo componente, ese patrón, desafortunadamente. Y se cree que es algo que es bíblico. Yo no puedo hablar por las otras religiones porque no las conozco, entonces estaría hablando desde la ignorancia. Yo voy a hablarles desde lo que sé, que es lo que corresponde al protestantismo / cristianismo y o catolicismo y o cualquier religión que esté basada en la Biblia que conocemos. ¿Y qué pasa? Claro, todo empieza en el Génesis. Génesis, si mal no estoy, es el capítulo 1, versículo 20 y algo, por ahí, que dice: y el Señor, Dios vio que Adán estaba muy solo y se dio cuenta que necesitaba una ayuda, un apoyo. Entonces de su costilla, aquí estoy parafraseando, no es tal cual, y de la costilla de Adán creó a Eva, ¿cierto? La ayuda idónea de Adán, una mujer para el hombre. Esta guerra de géneros, porque eso es lo que es una guerra de géneros desde toda la vida, independientemente de tu religión. Y ahí es cuando tenemos que hacer un paralelo. ¿Cierto? En este lado vamos a poner la religión y en este lado vamos a poner el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Contexto es algo que ha pasado en la humanidad toda la vida sin importar la religión a la que pertenezcas. El machismo siempre ha existido. Los varones son los que salen a cazar, los que traen la comida, los que son guardianes del hogar, ¿cierto? Y las mujeres entonces tienen que salir, tienen que criar a los chinitos, entonces tú te vas a los hijos, tú te vas a cualquier puente donde haya alguna zona indígena que esté ofreciendo collares o artesanías o que estén bailando para que le den dinero. Te vas a dar cuenta que siempre tienen al menos un niño en brazos, ¿no? Siempre hay un bebé, o lo tienen colgado en la espalda, o tienen 5, tienen 4, y las mujeres son siempre solas, siempre están solas con sus niños en los puentes o en cualquier lugar pidiendo dinero. Y aparte, hay ciertas tribus donde el tema del machismo es todavía mucho más fuerte. Uno que es, creo que de los más conocidos debido a que se hizo un artículo al respecto, es de una tribu africana en donde les cortan el clítoris a las mujeres como a los 12 o 13 años porque ellas no pueden tener placer, ellos no merecen sentir placer o algo así. Es un tema bien complejo y no sé si es la misma o si es otra, que tienen como un montón de collares porque la mujer tiene que tener el cuello más alto porque eso es lo que es estéticamente lindo, y más allá de cualquier cosa, porque todos tienen derecho a tener su visión de la belleza como sea que la quieran. El problema es cuando se transgrede a la mujer física o verbalmente en pro de eso. Ahí es cuando yo por lo menos empiezo como a alejarme, ¿no? Como empiezo a tener un problema. Y es por eso que al principio, cuando me topé con la Biblia, con versículos muy puntuales, que son los que siempre te dicen en todas las iglesias, empecé a entrar en crisis, parafraseando otra vez. Pero pues
si uno se pone a verlo así minuciosamente, es como, ok, porque ellas se tienen que someter a ellos y ellos no se someten a ellas también, ¿verdad? No, es como, esposas sométanse a los esposos, esposos den la vida por sus esposas. Claro, en el momento en el que tengan que dar la vida, ellos tienen que, pues, dar la vida, porque es bíblico si son creyentes, por su esposa, por su mujer. Pero en palabras reales, prácticas y no tan... ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces un hombre tiene que escoger entre su vida y la de su esposa, ¿cierto? En cambio, las mujeres siempre tienen que estar sometidas a sus esposos. Eso es en los testigos de Jehová, eso es en la religión católica, eso es en la religión cristiana, porque la base es la Biblia y es igual, ¿no? El problema no es ese, el problema es que no es bíblico del todo. ¿Por qué? Porque entonces, como seres humanos que somos, cogemos versículos, cogemos apartados de la Biblia o capítulos o pasajes o frases que dicen cosas puntuales y creemos que eso es toda la verdad. Y a raíz de eso podemos defender, o sea, nos cogemos de eso para defender cualquier cosa, ¿cierto? Pero no, tenemos que ser un poquito más, primero más curiosos y leer la Biblia realmente, o sea, y eso no lo puede hacer nadie por ti. O sea, si tú eres de los que va a la iglesia para que el pastor te diga haz A, B, C, D, de entrada te digo, la estás embarrando, porque el pastor muy probablemente por ser humano se va a equivocar, por más pastor que sea, por más décadas de conocimiento que tenga de la Biblia. Dice en la Biblia que también me choca mucho, es uno que dice Pablo, en el que dice mujeres cállense. O sea, en la iglesia no, las mujeres no pueden hablar. Los que hablan son los hombres, son los pastores o los sacerdotes, según Pablo, en ese pasaje en puntual de la Biblia. Claro, si tú coges ese pasaje, coges el pasaje del Génesis en donde Adán le dice, Señor, yo no tengo la culpa, fue Eva, es que esa mujer que tú me diste fue la que hizo que yo pecara, yo no fui, yo soy inocente, pobrecito yo. Si tú coges esos versículos así por separado, pues es lógico que vas a creer que en el cristianismo pues es machismo. Y desafortunadamente, como son versículos que se repiten y se repiten y se repiten en todas las iglesias, en todos los países, en todo el mundo, y se repiten como con la misma, eso es lo mismo, ¿no? Es como, es una cosa que yo no sé por qué siempre repiten, es como cuando tú vas a la iglesia y el pastor o el que esté predicando te dice, dile al de al lado, hola, dile al de al lado, hermano, dile al de al lado, ten fe, hermano, o cualquier cosa. Sí, claro, me imagino que la técnica detrás ahí es pues para que mantenerte como en la prédica, ¿cierto? Como para distraer, para que no te distraigas de lo esencial, sino que estés atento y entonces haya una especie de comunidad ahí mismo. No sé, el resto, estoy segura que hay, por lo menos, estoy segura que hay muchos que comparten mi posición en este aspecto. A mí eso me aburre, eso es como, ay no, otra vez, yo no quiero decirle al del lado hermano, no quiero decirle al de la izquierda socio, hasta un punto en el que la gente que lo escucha ya se lo cree, o sea, ya todos están segurísimos y podrían apostar todo a que en la Biblia dicen que la mujer tiene que someterse y punto, sí, o que la Biblia es machista o lo que sea. Pero aquí va la parte interesante, cuando tú te pones a leerlo, no están solo esos pasajes. Hay un capítulo casi que completo que es la mujer virtuosa. Y en ese capítulo tú lo lees y probablemente lo lees la primera vez y vas a decir, pero ¿qué? O sea, ¿hasta qué quieren? ¿Que la mujer sea la esclava? Sí, ¿qué what? Tanto los que lo predican como los que los leemos muchas veces no nos damos cuenta de dos palabras que aparecen en esos pasajes dependiendo de la traducción. De hecho, miremos las traducciones. Vámonos a la fuente. Fuente número 1, Nueva Versión Internacional. El versículo o el capítulo es Proverbios 31 y el epílogo a la mujer virtuosa o a la mujer ejemplar está desde el versículo 10 en adelante. Dice, Nueva Versión Internacional, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas.
Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarían ganancias. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y lo vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad. Y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Sus hijos se levantan y la felicitan. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros, y en las puertas de la ciudad sean alabadas sus obras. ¡Wow! ¿Verdad? Claro, cuando uno lo lee al principio, de primerazo lo que escucha es que la mujer se levanta muy temprano en la madrugada, alimenta a sus hijos, alimenta a su esposo, les confecciona ropa para que estén calientes, ¿cierto? Que podría ser una de las razones por las cuales antiguamente la mujer debía saber coser, o debía aprender a coser, pues precisamente para hacer. Ahora vámonos con esta otra traducción, no les voy a leer todas porque pues se nos va todo el capítulo ahí, que es la Reina Valera. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader y trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga en la noche. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. O sea, esa última frase es muy interesante. Se ríe de su porvenir. O sea, esta mujer tiene sentido del humor. O sea, no es seria, así como uno ve las mujeres de época que son con cuellos hasta acá, con peinados así cogidos, tienen siempre una cara así toda supremamente seria. No. Según la Biblia, según esta traducción, se ríe de lo que ha de venir. O sea, tiene sentido del humor y es segura, tiene confianza. Por eso también se ríe. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Algo muy interesante de este pasaje, es que este pasaje es un acróstico poético del lenguaje hebreo de la época. O sea, la persona que la escribió es como si fuera el abecedario, ¿sí? Cogió el abecedario, A, B, C, D, F, G, pero pues hebreo de la época. Y con cada una de esas palabras le hizo un poema. Esta mujer virtuosa tiene una característica o una cualidad por cada letra del abecedario. ¡Wow! Alguien se tomó el trabajo de escribir un poema a la mujer con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Exalta el honor y la dignidad de las mujeres y enfatiza la importancia de la mujer en la casa.
contrario a lo que siempre hemos pensado, nos hemos dado entre las mismas mujeres, nos hemos dado muy duro, nos hemos criticado muy duro, incluso entre madres e hijas, que porque en la época era de pronto muy machista todo, entonces las mismas madres rechazaban a sus hijas por ser hijas, por haber nacido mujeres y no hombres, y si tenían o tienen hijos que sean varones y mujeres, prefieren a los varones por el simple hecho de que son varones. Y resulta que aquí lo que nos dice la Biblia es todo lo contrario. Básicamente nos dice que se apoyan entre mujeres, que se ayudan entre mujeres. Entonces, ¿qué tal si en vez de querer hacerle daño a esa otra mujer, decides apoyarla? Decides tener esa como complicidad de género que a veces se ve más entre los hombres, entre hombres, que entre las mismas mujeres. Esa es la invitación hoy. No es que porque seas mujer o porque seas hombre eres bueno o eres malo. Entonces, porque Eva fue la que fue primeramente tentada por la serpiente, entonces ella es la culpable. Estoy segura que todos en algún momento de nuestra vida le hemos echado la culpa a la pobre Eva de eso. Se cree que el pecado original fue el fruto del saber o el fruto del conocimiento. Eso es algo de lo que se han agarrado a lo largo de la historia para decir que es que la religión incentiva a que los seres humanos no investiguen, no indaguen, que por eso es que las ciencias y la religión no pueden estar juntos, sino que tienen que ser diferentes porque uno busca la sabiduría y el otro busca la espiritualidad y no pueden estar juntos porque no.